Listo, entonces ya voy a empezar a compartir. Listo. Entonces, la última clase no quedó tarea. Habíamos quedado que pues debíamos estudiar, de pronto repasar un poquito lo de suma y resta, porque todavía como que eh, nos está costando y como estamos avanzando, pues es necesario como que ese tema nos quede bien claro. Listo, de pronto para los que no estuvieron en la clase anterior, ya digamos que en las anteriores clases pudimos ver que uno puede por medio de letras representar números. Aquí ya lo que estamos haciendo, voy a hacer un breve resumen. Ya le estamos dando a esas letras un valor. En este caso, como ustedes ven aquí, por ejemplo, nos están ya dando valores. Nos están diciendo que A va a ser menos 6, que B va a ser igual a 2, que C es igual a un medio y que D es igual a 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, en este tipo de ejercicios nos van a dar una expresión algebraica que sería esta, 3 a la 2 menos b, y lo que tenemos que hacer es que como el mismo enunciado nos da los valores, pues reemplazar. Ya no vamos a escribir letras, sino los números. Entonces, solucionemos este creo que ya lo habíamos hecho en la anterior clase, pero estamos haciendo como un breve resumen. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos 3a al cuadrado menos b. Entonces miremos el enunciado, nos dice que a es menos 6 y que b es 2. Entonces, por favor, los que no estuvieron o si no lo copiaron en la anterior clase, tomemos apunte de esto que estamos hablando. Entonces ya no vamos a escribir a la 2, sino vamos a escribir menos 6 a la 2 y ya no vamos a escribir b, sino 2. Reemplazamos, simplemente es cambiar la letra por el número que nos están dando y quedaría así, ¿cierto? Entonces ya no pongo a, sino pongo menos 6 y ya no pongo b, sino pongo 2. Les decía la anterior clase que les recomiendo siempre poner paréntesis cuando hagan ese cambio, porque eso les va a ayudar con el tema de los signos, que en algunos casos pues como que afecta el resultado. Entonces miren, hasta este punto lo único que hice fue cambiar las letras por los números que me daban. ¿Listo? No más. Cuando yo ya hago ese cambio, entonces ahora ¿qué sigue? Pues solucionar estas operaciones. Y nosotros pues ya hemos aprendido hasta este punto a hacerlas. Por ejemplo, recordemos que cuando un número está antes de un paréntesis y no se ve como operación ahí, ¿qué operación está haciendo entonces ahí el 3 con el menos 6? Para que recordemos. Cuando no hay como una operación. Multiplicación. Muy bien. ¿Cierto? Entonces cuando no aparece ni una suma, ni una resta, ni una división, sabemos que ahí es una multiplicación, ¿sí? Como primer punto para poder solucionarlo. ¿Listo? Por favor, tomemos apuntes. Ok, me están mandando por aquí. Bueno, entonces, miramos acá lo que nos dan. Entonces hay una multiplicación, hay una potencia y hay una resta. Recordamos que hay un orden, ¿no? Para empezar a solucionar. Yo no puedo empezar acá solucionando la resta, ¿sí? Entonces, un segundito. Listo. Entonces, lo primero que solucionamos siempre es las potencias y raíces, luego multiplicación y división y por último sumas y restas. Ese es el orden, nunca cambia. Entonces, en este caso lo primero que solucionamos es la potencia. Menos 6 a la 2, ¿cuánto es? Menos 6 a la 2, ¿cuánto es? Cuando hay 12, una... profe. Bueno, Ah, no no. lo tengo al revés, con razón. No, no sé, esto es muy fácil, ese error es muy fácil cometerlo porque uno dice, menos 6 por 2. No. Recordemos que cuando está elevado quiere decir que cogemos el número grande, o sea, menos 6, y lo multiplicamos por sí mismo el número de veces que dice la potencia. O sea, en este caso no sería menos 6 por 2, sino sería menos 6 por menos 6, dos veces. Entonces, menos 6 por menos 6, ¿cuánto es?
Menos 6 por menos 6. Miremos el signo primero. Menos por menos. 36. Más Muy bien, más. Y 6 36. por 6, 36, ¿cierto? Entonces nunca Más se nos 36. olvide, porque es un error que yo veo que cometemos mucho. Se nos olvida que la potencia es el mismo número por sí mismo, o sea, menos 6 por menos 6. Si aquí hubiera menos 6 a la 3, entonces sería menos 6 por menos 6 por menos 6. ¿Sí? No, no vayan a hacer de pronto menos 6 por 2, ¿cierto? Que no nos vuelva a pasar. Entonces nos quedaría 36, ¿no? Ya solucionamos, entonces nos quedaría 33 por 36 menos 2. Ahora seguimos con la multiplicación, ¿no? Antes de la resta. Entonces 3 por 36, ¿cuánto es? Ayúdenme. 3 por 36. 3 por 36. Profe, una pregunta. Cuéntame. No entendí lo de arriba que ¿por qué se multiplica el 6 con el 6 de nuevo? Muy bien, voy a hacer una pausita. Listo. Aquí para que me miren en el tablero un segundo. Recordemos, esto es como un repasito, pero es bueno tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, por ejemplo, teníamos 3 a la 2. Esto es una potencia, ¿cierto? El error que siempre cometemos, y quiero que por favor no lo volvamos a cometer, es que uno dice, 3 a la 2 es 3 por 2. No. ¿Por qué? Porque cuando hay una potencia, quiere decir es que cogemos el número grande y lo multiplicamos el número de veces de la potencia. En este caso me está diciendo que al 3 lo vamos a multiplicar 2 veces por sí mismo, o sea que sería 3 a la 2 sería 3 por 3, 2 veces, 1, 2. ¿Por qué? Porque aquí me dice que es a la 2. ¿Sí? Entonces 3 por 3 sería 9. Por lo tanto, 3 a la 2 no sería 3 por 2, 6, sino sería 9. ¿Sí? Que es el error que cometemos. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo veamos. Cuéntame, Miguel. Entonces, estoy explicando, a ver si de pronto con otro ejercicio lo vemos. Entonces aquí, 2 a la 3. ¿Cómo se soluciona 2 a la 3? Entonces escoger el número grande, 2, y multiplicarlo por sí mismo el número de veces de la potencia, 3. Entonces 2 por 2 por 2. ¿Sí? 3 veces, 1, 2, 3. Porque la potencia es 3. Entonces, ¿cómo sería 2 por 2 por 2? Entonces 2 por 2, 4. Por 2, 8. Muy bien. O sea que 2 a la 3 es 8. ¿Cierto? Entonces miren que es este mismo número, el número grande, multiplicado por sí mismo. 2 por 2 por 2. Si aquí fuera 2 a la 5, entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces. ¿Sí? El error que cometemos es hacer la multiplicación entre ellos dos y así no es. ¿Listo? Creo que se cayó Miguel, pero ¿hasta ahí es claro? ¿O alguno tiene todavía la duda? Eso está claro, profe. Claro, profe. Gracias. Bien. Claro, profe. Es que es bueno aclarar eso porque, o si no, entonces seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces seguimos. ¿Volvió o no? Entonces seguimos. Aquí, compartir. Profe, me había gustado la... Ya ven, ¿sí? ¿Listo? Sí, señora, Ya profe, sé. y eso era Señora. 108. Entonces íbamos aquí en que hicimos menos 6 a la 2, menos 6 a la 2, pues menos 6 por menos 6, 36. Ahora la siguiente operación que realizamos es la multiplicación, ¿cierto? Entonces 3 por 36, habíamos 108, dicho profe. que era 108, muy bien. O sea, 108 menos 2, y 108 menos 2, pues fácil, 106. ¿Cierto? A 108 le quitamos 2, 106. Entonces, volvemos a Sí, explicar señora. cómo es el procedimiento.
el ejercicio nos da unos valores, eso nos los da el ejercicio, no los inventamos nosotros. El ejercicio nos lo da y lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar las letras por los números que nos dan. Después de reemplazar, hacemos las operaciones. ¿Listo? No es más. Vamos ahora a hacer otro ejercicio. Este sí, ahí quedamos la clase anterior, entonces por favor copiemos. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos dicen que solucionemos esta expresión algebraica. A sobre B más C sobre D. Aquí vamos a repasar un poquito, porque se supone que ya debieron haber visto las fracciones, ¿cierto? Esto es una fracción, A sobre B y C sobre D son fracciones. Entonces, antes de empezar a solucionarlo, les quiero hacer como un breve repasito de las fracciones, ¿sí? Para que no nos equivoquemos y empecemos bien. Entonces, en las fracciones, para poder solucionar suma, resta, lo primero que hay que ver es que hay dos tipos de operaciones de fracciones. Recordemos primero que el número de arriba se llama numerador y que el número de abajo se llama denominador en las fracciones. Esto es un resumen. Hay fracciones que son homogéneas, que quiere decir que su denominador es igual, como por ejemplo este que ven acá, 2 sobre 3 más 4 sobre 3. Miren que abajo es 3 y 3, o sea, son iguales. Pero hay otro tipo de fracciones que son heterogéneas, que su denominador es diferente, como este que ven acá, 5 y 3, diferente. Entonces, lo primero que hacemos siempre cuando estamos haciendo suma y resta de fracciones es mirar si los denominadores son iguales o diferentes, porque si son iguales o diferentes, pues el procedimiento cambia. ¿Listo? Si son iguales, ¿cómo se resuelve? Si son iguales los denominadores es fácil, es un procedimiento muy rápido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Perdón un segundito. Deja el denominador, ¿no? Muy bien. Hay un segundito acá que esto se me bloqueó. Exacto, muy bien. Entonces, cuando son iguales, dejamos el mismo, ¿no? Espérenme un segundito, voy a dejar de compartir porque se me bloqueó. Entonces, voy a hacerlo acá. Ah, no, mentiras, ya volví. Entonces, es una locura estos computadores. Entonces, ya volví. Listo, entonces como decía su compañero, dejamos, cuando son iguales o son dos cosas diferentes, cuando son iguales dejamos el mismo denominador, o sea, el mismo número de abajo. Miren que era 3, 3, entonces la respuesta va a tener 3. Y se suma el numerador. Y se suma el de arriba, muy bien. 2 más 4 sería 6 dividido 3. ¿Listo? Entonces fácil cuando tiene el denominador igual. Ojo que siempre a la respuesta miramos si se le puede simplificar. ¿Qué es simplificar? O sea, reducir. Este 6 sobre 3, yo sé que el 6 es múltiplo de 3 y el 3 también, así que yo puedo reducirlo. 6 dividido 3, bueno, aquí me equivoqué, es 2, ¿sí? 6 dividido 3, 2, y 3 dividido 3, 1, o sea, se simplificó. Para que no se les olvide, siempre las fracciones, las respuestas miramos si se puede simplificar o no. ¿Listo? Como les digo, es un repaso. Si de pronto todavía tenemos dudas, pues yo les recomiendo de pronto hacer un breve resumito o repaso de pronto ustedes para que no queden con esos vacíos. 3 sobre 1 es 3. Profe, una pregunta, profe. Cuéntame. ¿Requiere simplificar siempre o no? Sí, siempre. Ustedes me pueden decir, por ejemplo, que la respuesta es 6 sobre 3, pero estaría incompleto. Faltaría hacerle la simplificación, que es dividir, ¿no? Ojo que la simplificación se divide si arriba y abajo tiene el mismo, digamos, número para dividir. Por ejemplo, acá 3 sobre 1, pues ya no se le puede hacer más porque, sí, digamos que, por ejemplo, si yo voy a dividir arriba por 2, abajo también se tiene que poder, ¿sí? O por 3, abajo también se tiene que poder. De pronto recordemos, de pronto les mando después por el grupo un video cortico de cómo es que se simplifica para que lo recuerden.
¿Listo? Entonces, eso es en el caso de que son denominadores iguales, ¿sí? Simplemente se deja igual abajo y se suma arriba, fácil. Pero ¿qué pasa en el caso de que son diferentes? Que ahí a veces como que se nos olvida un poquito. Entonces, fácil. Si son diferentes, multiplicamos los Se dos multiplica. denominadores. Muy bien. 5 Los por dos. 3, 15. Fácil. ¿Listo? Se multiplica. Y ahora, entonces cojo el 15 y lo divido por el primer número de abajo. 15 dividido 5, 3, ¿cierto? Y a ese 3 lo voy a multiplicar por el número de arriba. Entonces, miren, multiplico el 15 por el 5 y luego lo divido, 15 dividido 5 y lo multiplico por el de arriba, que es 4. Entonces, 15 dividido 5, 3, y 3 por 4, 12, ¿sí? Y luego ahora con el otro número, miro el signo, lo pongo acá menos, miren, menos, esto es un resumen, menos, y vuelvo a hacer lo mismo, pero entonces ahora con el otro número. Entonces 15 dividido 3, 5 por 6, que es el número de arriba, 30, ¿no? Entonces se dividen los denominadores y se multiplica por el numerador. Y se hace la operación 12 menos 30 sería, perdón, ay, aquí 12 menos 30. 18. Menos 18, ¿no? Menos. Porque dejamos el signo del número mayor, siempre, siempre. Que sería en este caso 30, y 30 es negativo, así que la respuesta da negativa. ¿Sí? Entonces, esto les estoy haciendo para poder resolver los ejercicios. Entonces, por favor, no se les olvide, tomemos apuntes por si de pronto se nos había olvidado cómo era que se sumaban y se restaban fracciones. En este caso, miren que no se puede simplificar. 18 tiene mitad, pero 15 no, ¿cierto? Entonces, se deja así, no más. No se le hace nada más. Eso era para el repaso. Listo para los de aquí en adelante. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿De pronto? Sí, señora profe. Sí, señora, profe. Vamos a ver igual más adelantico, Sí, lo señora. volvemos a repasar cuando nos toque hacer las sumas y las restas. Entonces, volvemos al ejemplo que nos decían acá, ¿cierto? A ver, lo tengo por acá. Entonces nos están diciendo que hagamos A sobre B más C sobre D. Entonces el primer paso es reemplazar las letras por los números que están acá arriba. Entonces hagámoslo, a ver cómo les queda. Les doy un segundito para que lo hagamos. A ver cómo nos queda. A algunos se les cayó el internet. Entonces, lo que les recuerdo que estamos haciendo es reemplazar las letras por los números. Entonces, intentémoslo. A ver cómo nos queda. Un segundito. Entonces, A por menos 6, B por 2, C por 1/2, D por 3 sobre 4. Entonces, nos debió quedar algo así. ¿Sí o no? Reemplazamos, ¿no? Más solo cambiamos la letra por el número. Menos 6, 2, 1/2, 3/4. ¿Sí? ¿Sí nos quedó así? Sí, señora profe. Profe, Cuéntame, Diego. yo tenía esa duda si era tocaba ponerlo por aparte o encima así. Encima, porque pues nos está diciendo que es una fracción, pero al mismo tiempo el C es una fracción y el D es una fracción, por eso nos queda aquí esto como en 4 números así. Ya lo vamos a solucionar. Entonces, Sí, ¿cómo yo se tenía la soluciona? duda si era así o no. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona? Lo primero, pues antes de poder hacer la suma de fracciones, pues miren que tenemos que solucionar esta torrecita que está acá.
O sea, hay que solucionarlo de alguna manera para que nos quede una fracción simple. ¿Cómo se soluciona? Con un método que pues es muy conocido y se conoce como el método de la orejita. ¿Cómo así? Entonces, quiere decir que los extremos se van a multiplicar y los del centro se van a multiplicar. ¿Listo? Así se soluciona cuando ustedes ven dos fracciones, una encima de otra. Así se soluciona con el método de la orejita. Miren que forma como una oreja. Entonces, extremos se multiplican y el centro se multiplica. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, uno por los extremos sería el numerador de la nueva fracción que nos va a salir. Entonces, 1 por 4, 4. 4. Entonces lo voy a poner por acá, 4. Y 2 por 3, 6. 6. ¿Listo? Entonces, miren que pasé esta torrecita a este número, que ya es como más sencillo. Ojo siempre, aquí hay que simplificar. ¿Por qué? Porque si yo le saco mitad a 4, sería 2. Y mitad a 6. Da 2, profe. Muy Y la bien, mitad es 3. 3. O sea que en realidad la fracción nueva me quedaría 2 tercios. ¿Vieron? ¿Cómo pasamos de esa torre allá a una fracción normal? Entonces ya podemos hacer esta suma. Entonces cuando tengan esa fracción encima de otra, entonces es la orejita, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿no? O sea, lo que hicimos hasta ahora fue Sí, señora. resolver y llegamos a una suma de fracciones. En este caso, pues, los denominadores son diferentes. Entonces hay que hacer ahí un procedimiento. ¿Cómo nos quedaría? Menos 6 sobre 2 más 2 por 3. Menos 6 sobre 2 más 2 por 3. Hagamos esa suma de fracciones con diferente denominador. Voy a dejar de compartir un momentico acá y lo voy a hacer aquí en el tablero. Entonces es menos 6 sobre 2 más 2 sobre 3. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Hola, Se Miguel. multiplican los denominadores Ajá. y dado que D se multiplica con el Bueno, vamos a hacerlo. denominador. Vamos a hacerlo. Entonces, primero multiplicamos los de abajo. Entonces, 2 por 3, 6. 6. Y ahora es como, es que a veces uno como que se confunde, pero es rápido, ya después de un tiempo uno como que se lo memoriza. Entonces es 6 dividido 2 por Sí, menos 6. Entonces, 6 dividido 2 da 3, ¿cierto? Y 3 por menos 6. ¿Cuánto es 3 por menos 6? Menos, 3, profe. no, 3 por menos 6. 3 por menos 6. 18. 6, 12. 18, pero ojo con el signo, Ah, porque mira. más por menos, menos. ¿Cierto? Menos 18. ¿Sí? Menos Entonces, menos 18. 18. Ahora, más, ¿por qué? Porque aquí hay más. Entonces, más. Seguimos. Entonces, volvemos otra vez. Entonces, voy a borrar este para que no nos confundamos. Entonces, 6 dividido 3, 2. Y 2 por 2, 4. ¿Sí o no? Y entonces ahora solucionamos. Entonces, menos 18 más 4. Aquí pongamos otra vez a prueba lo de las sumas y restas. Menos 18 más 4, ¿cuánto es? Menos 22. Menos 14. Menos 14, muy bien. Ah, Menos Menos 22. 14. Como son signos diferentes, se resta y se deja el signo del número mayor, negativo. Menos 14 sobre 6. ¿Sí o no? Menos 14 sobre 6. Entonces mire que ya hicimos la suma y esto se simplifica. Ahí uno ya lo aprende a ojo. ¿Por qué? Porque 14 Siete. tiene mitad. La mitad de 14, 7 y 3. 7 y 3. 7.
pero menos, ojo, no olvidemos el menos. Menos 7 sobre 3. Menos 7 sobre 3. Esa sería Y ahí la... ya no se puede simplificar, profe. Ya no, porque 7 no tiene mitad. 3 tampoco. Tercera, 7 no tiene. 3 sí, pero 7 no. O sea, tiene que ser arriba y abajo lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, miren que es simplemente reemplazar las letras por los números y resolver las operaciones, ¿no? Resolver las operaciones que nos dan. Bueno, es lo mismo, solo que a veces de pronto si son divisiones, si son multiplicaciones, eso es a veces lo que nos complica, pero bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, actividad en lo que resta de clase, vamos a hacerlo, pero quiero que por favor todos así de pronto estemos todavía un poquito complicados, lo intentemos, porque es que si no, no vamos a aprender. Entonces, nos dicen que solucionemos esta expresión algebraica. Entonces, copiémosla. Ojo que aquí los valores cambiaron. Miren que aquí ya nos cambió. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, primer paso para que todos empecemos a trabajar. Reemplazar las letras por los números. ¿Listo? Letras por números. Les recomiendo siempre hacerlo con paréntesis para que no nos enredemos y nos quede mal. Entonces, hagámoslo. Primero reemplacemos las letras por los números a ver cómo nos queda. Intentémoslo. Las letras por números. Entonces solucionemos. Entonces voy a copiar exactamente lo mismo, ¿sí? Pero entonces ya no voy a escribir letras sino números. Entonces 2, bueno, lo puedo hacer por paréntesis o puedo mirar aquí que el 2 está haciendo una operación con el m. Está multiplicando, ¿cierto? 2 por m. Entonces yo lo puedo poner en paréntesis o simplemente puedo hacer lo siguiente, mire, para que no nos confundamos. 2 por m. Y m nos dice que es un medio. Un medio. Un medio, ¿cierto? Entonces reemplacé, no más, no he hecho nada más. Ahora más, me dice, más 3, ¿3 qué? 3 por, miren, porque aquí el 3 está Por 2. multiplicando. Muy bien, por 2 sobre 3, ¿cierto? Solo estoy reemplazando las letras por los números, no más. Listo, entonces ya hice el primer paréntesis, ahora voy a hacer el segundo. Entonces ahora me dice que 4p. Entonces, pero 4p es 4 por p. 4. Por un cuarto, ¿cierto? Espero que lo estemos intentando para que, pues si nos queda algo mal, miramos a ver qué fue lo que nos quedó mal. Entonces 4 por p, que p sería un cuarto, más, voy aquí, más
B 2 a la elevado a la 2. Por 2. 2 elevado a la 2, muy bien. 2 elevado a la 2. Esperen que es que aquí lo volví a pegar. 2 a la 2. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Hasta ahí nos quedó bien? ¿Nos quedó igual? Sí, señora, profe. Eso. Simplemente cambie Sí, letras señora, con números. profe. Eso, muy bien, muy bien. Súper. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues solucionar. Solucionar. Y volvemos otra vez a lo que hemos trabajado desde que empezamos las clases. Hay unos órdenes que no podemos cambiar, no podemos empezar a hacer sumas, restas como queramos, no. Entonces, habíamos aprendido que cuando hay paréntesis, lo primero que solucionamos es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, trabajemos con este primero, ¿sí? Con este primerito de acá. Entonces, lo voy a poner por acá. Uy, esperen un segundito. Es que aquí en el computador es a veces como difícil escribir. Entonces, trabajemos con este primero. ¿Sí? Ay, ¿por qué se ve así? Listo. Entonces, ¿qué solucionamos ahí? Pues primero las multiplicaciones. Entonces, 2 por 1/2. Este 2 es como si estuviera sobre 1, ¿cierto? Cuando hay un entero, así se llama, o sea, 2 sería un entero y 1/2 es una fracción. Entonces, cuando hay un entero por una fracción, entonces yo puedo volver ese 2 una fracción. ¿Cómo? Pues lo pongo sobre 1, ¿sí o no? Poniendo 1. Exacto. Lo estoy escribiendo acá. 2 sobre 1. Entonces, mire, convertí el 2 en una fracción. ¿Para qué lo hice? Pues para hacer multiplicación de fracciones, ¿sí? Que me quede como más fácil. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación de fracciones? Recordemos que es directa, o sea, se multiplican los de arriba y se multiplica el de abajo, ¿cierto? Entonces, 2 por 1, 2, ¿cierto? 2. Miren, se 2, profe. multiplican los de arriba. 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2, ¿cierto? O sea que esta multiplicación me quedó 2 sobre 2. ¿Y 2 sobre 2 cuánto es? Un número dividido por sí mismo. 2 sobre 2 o 2 dividido 2, ¿cuánto es? 1. 1, ¿cierto? 1. 1, Recordemos, profe. en fracciones, si el de arriba es igual al de abajo, 3 sobre 3, 1. 4 sobre 4, 1. 10 sobre 10, 1. ¿Sí? Porque un número dividido por sí mismo da 1. Entonces miren que aquí ya solucionamos la primera parte. Ahora más. Entonces hagamos esta multiplicación a ver cómo les queda. Me gustaría que la hicieran. O sea, 3 por 2 sobre 3. A ver cómo les quedaría. 3 por 2 sobre 3. ¿Cuánto les dio? Profe, a mí me dio 6 sobre 3. Muy bien. A mí 6 también, profe. Eso, pero eso se A puede mí también, profe. simplificar. ¿Y cómo quedaría? Sí, profe, queda 2 sobre No, 1. profe, porque Sí, 3 porque, tercios con el tercio. sí, porque 6 tiene tercera. O sea, 6 dividido 3 da 2. Y 3 pues tiene también tercera. O sea que sí se puede arriba y abajo, ¿no? Dividir por 3. ¿Sí? Entonces me quedaría como 2 sobre 1. 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 es 2. ¿Sí o no?
Sí, profe. Aquí estamos aplicando ya todo lo que vimos antes. O sea que el primer paréntesis me da 1 más 2. ¿Y 1 más 2 cuánto es? 3. ¿Sí o no? 3. O sea, este primer paréntesis nos dio 3. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar con el otro paréntesis. Porque ahí solo trabajamos con uno, pero son dos. Entonces vamos a trabajar con el otro paréntesis. ¿Sí? Que sería este. Yo los estoy haciendo aquí porque pues en el computador a veces es como más difícil escribir. Pero ustedes lo pueden hacer de largo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces lo mismo, pero miren aquí, entonces hay una multiplicación y hay una potencia. Entonces primero hagamos esta multiplicación. 4 por un cuarto. ¿Cuánto quedaría? 4 por un cuarto. 4 por un cuarto. A ver, ¿cuánto nos queda? Profe, me dio 4 sobre 4. ¿Y 4 sobre 4 cuánto es? 2, 1. 4 sobre 4 ¿cuánto es? Eh, Un número, 4 dividido 2 sobre 2, 1. 1. 1, ¿cierto? 4 dividido 4, 1. 1, profe. 1, sí. Y entonces, esto ya nos dio 1. Ahora, 2 a la 2, ¿cuánto es? Es 1 más. 4. Muy bien, porque es 2 por 2. Entonces, más 4. Y 1 más 4, 5. 5. Muy bien. Entonces, miren que aquí ya solucionamos los dos paréntesis. El primero nos da 3 y el segundo nos da 5. ¿Qué operación están haciendo los dos paréntesis aquí? Multiplicación. Muy bien, o sea que sería Multiplicación. 3. ¿Suma? Multiplicación, porque recuerden que como cuando no hay signo, miren que aquí entre los dos paréntesis, en este espacio, si lo ven ahí, yo lo estoy marcando con el mouse. Cuando no hay operación, entonces pues es una multiplicación. Entonces, como ya sabemos cuánto es el primer paréntesis, entonces sería 3 por 5, ¿sí o no? Porque el primer paréntesis nos dio 3, el segundo 5 y 3 por 5. Igual a 15, profe. 15. 15, profe. O sea que todo 15. este chorrero que de 15 ni números, negativo ni positivo. ni negativo ni positivo. Solo salió 15. 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Yo pienso que no es que sea complicado. El tema es ser como muy organizado. Sí, a veces uno ve una cantidad de números, pero si uno es organizado y va resolviendo de a poquitos en el orden que hemos aprendido, pues ahí va resolviendo, resolviendo, resolviendo hasta llegar al resultado. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dejar Listo, por hoy, profe. por hoy ahí. Estoy intentando grabar las clases por si de pronto en algún momento se perdieron alguna partecita por el tema del internet. Lo voy a subir después para que la puedan volver a revisar. No voy a dejar tarea para el próximo jueves, entonces seguimos haciendo ejercicios. ¿Listo? Para que nos quede bien, bien claro. ¿Les parece? Sí, señora, Bueno, sí, profe. señor. Eso, lo felicito por estar ahí, Señora, profe. ahí trabajando al lado mío. Eso es importante para que puedan entender el tema. ¿Listo? Entonces quedamos así. El jueves nos vemos y hacemos más ejercicios. Bueno, profe. Bueno, entonces un abrazo, que les vaya Listo, bien en profe, sus muchas últimas gracias. clases. Chao, Listo, profe, gracias. Igualmente, Chao. chao.